Continuamos. Sí, ok. Entonces les decía que la obstrucción intestinal va a tener varios signos y síntomas parecidos. Por ejemplo, en la obstrucción tenemos que los síntomas dominantes van a ser las náuseas, los vómitos y también esta distensión abdominal. Y en cuanto a los estudios de imagen que nosotros podemos utilizar, es la radiografía, en donde se van a ver estos niveles hidroaéreos y también la dilatación de este intestino delgado, o en la TAC, donde vamos a ver la distensión de este intestino proximal, sí, la distensión del intestino proximal y eh, ¿cómo se llama? La obliteración, la descompresión distal. Ahora, en cuanto a la peritonitis bacteriana espontánea, tenemos que los signos que se van a aparecer van a ser el dolor abdominal, la distensión, pero también algo que va a haber aquí es escalofríos. Entonces, lo que nosotros podemos utilizar más que la clínica puede ser una paracentesis y como tal el cultivo de este líquido. También tenemos la colecistitis aguda. Esta, de igual forma, los signos que se van a presentar van a ser cólicos, dolor abdominal, náuseas, vómitos, y aquí podemos nosotros utilizar la ecografía o la TAC para poder diferenciarlo, como ya vimos en el diagnóstico de esta isquemia mesentérica, pues como tal con la colecistitis. Ahora, la enfermedad de úlcera péptica, pues igual tenemos que puede ser duodenal o gástrica. Y, por ejemplo, en este caso, los signos, pues, es que va a haber dolor en el epigastrio y también van a presentar molestias abdominales generalizadas. Que nos demostrará la presencia de un neumoperitoneo en el caso de que esté perforada. En cuanto a la diverticulitis, eh, sí, perdón. En cuanto a la diverticulitis, pues tenemos que esto es en el colon, va a ser algo congénito, como ya lo hemos visto en cirugía, y aquí puede que presenten los pacientes un absceso, una fístula o una perforación, por lo que los signos van a ser dolor abdominal en el cuadro inferior izquierdo, que va a ser difuso, también náuseas, vómitos, y aquí el diagnóstico que nosotros podemos utilizar para diferenciarlo va a ser un ataque. Igual hay otras patologías como la colitis infecciosa, en donde lo que nos va a ayudar a diferenciarlo va a ser una colonoscopía y también pues los coprocultivos. También la pancreatitis aguda. En cuanto a la pancreatitis, em, tenemos que los pacientes van a tener antecedentes de cálculos biliares o un consumo de alcohol reciente. Y de igual forma el dolor se va a centrar en el epigastrio y se va a irradiar hacia la espalda y no va a haber diarrea. Aquí lo que podemos utilizar para diferenciarlo va a ser la milasa y la lipasa séricas que van a estar aumentadas y también el ultrasonido y un ATAC que nos puede indicar una inflamación pancreática o también se puede mostrar que haya una patología relacionada con la vía biliar, con la vesícula biliar. Y, y eso es. La siguiente. Listo. Una disculpa, ya vi que una diapo se traslocó antes del el diagnóstico diferencial al apartado de diagnóstico, ¿vale? Entonces, ahora sí, ya concretando con el último punto, que es el tratamiento o el manejo, le das a la que sigue y nada más es la división de la mesentérica superior con la inferior. Entonces, algo importante que quería como comentarles de sobre el manejo es que prácticamente todos los pacientes que llegan con sospecha
Ajá, lo primero que tienes que hacer es darle un manejo como completo, ¿vale? En estos pacientes tanto se les va a dar reposición de líquidos, ajá, como también se les va a dar la aplicación de antibióticos de alto espectro, ¿vale? Precisamente por todo lo que ya vimos en fisiopato. Algo también importante de comentar, no prendí mi cámara. Sí está prendida mi cámara, ¿verdad? Es que me mandaba un mensaje que no estaba prendida. Sí, claro, así te Ajá. ves. Gracias. Algo importante también es que a estos pacientes se les va a dar anticoagulación, ajá, vasodilatadores e inhibidores del daño por reperfusión. Si recordamos este síndrome de daño por reperfusión, no solamente la isquemia es la que va a ocasionar el daño al tejido, sino que si generas una reperfusión como muy abrupta, lo que vas a generar es vasodilatación y propiamente todo el proceso inflamatorio que ya se estaba dando, generas vasodilatación, vas a aumentar todo este proceso inflamatorio, toda esta llegada de factores proinflamatorios, entonces vas a causar inclusive más daño, ajá. Por eso es importante también como checar esta, este trastorno por reperfusión, ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Déjeme hacer grande mi algoritmo. Ok, entonces llega tu paciente, tiene el dolor. Algo importante que aquí viene que no se lo comentaron, me parece, es que este dolor puede ser, más bien es postprandial, ajá, 30 minutos después del consumo de los alimentos, está por 1 o 2 horas, creo que sí se los comentó Osvaldo, y muchas veces estos pacientes dejan de comer por este miedo a como que dolor, ¿vale? Entonces, primero descartas diagnósticos diferenciales y ya que tienes propiamente pues tu alta sospecha del diagnóstico, le vas a mandar estudios, ¿vale? Si en este caso tienes una sospecha clínica baja, lo que puedes mandar por el tiempo y todo eso puede ser un ecodoppler, que ya vi que se voltearon. Ajá, este era el de diagnóstico y el que vimos era de tratamiento. Se voltearon. Entonces, rápidamente nada más para que no se quede esto así nada más. Si es de baja, sospecha, le vamos a mandar un Doppler. Ajá, si lo diagnosticamos, pues se manda a tratamiento, va a ser una reparación endovascular y el quitar la zona necrótica. Y si tienes una alta sospecha, lo que vas a mandar es una arteriografía, que ya vimos que es el gold estándar. Ajá. Y pues igual, si checas, si confirmas tu diagnóstico, pues lo mandas a tratamiento. ¿Y la que sigue, por favor? Ok, y por último tenemos el pronóstico. Aquí, pues lo importante es que como ya vimos, es algo raro, pero que es algo bastante grave. Entonces es importante hacer este diagnóstico y tratamiento precoz. Esto para poder evitar que haya un infarto intestinal y así haya menos mortalidad, porque igual ya vimos en epidemiología que es casi el 90%. Entonces, si se hace antes, pues es mejor. El problema es que en el caso de que no podamos hacer este buen diagnóstico diferencial o haya alguna situación, pues la mortalidad va a aumentar de muy poca a 70-90%. Entonces, sí es importante. Entonces, aquí el pronóstico como tal va a ser reservado para la vida y la función, dependiendo de qué momento lo estemos diagnosticando. ¿Taxi? Y eso es todo por nuestra parte. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda o pregunta? Nada más les voy a hacer el comentario que esto último fue un poquito repetitivo, ahí como que se empalmaron ustedes mismos. Necesito que me revisen bien las clases para que esto no esté pasando, sobre todo el equipo que la pone, ¿sale? Para que no estemos repitiendo sobre lo mismo. El tema creo que ya hicimos los comentarios pertinentes a lo largo de la presentación. No sé si alguien tenga dudas o preguntas o algo que agregar. Doctor, ¿cuál sería el estudio inicial o va de acorde a lo que se tenga en hospital? Para el diagnóstico vamos a empezar siempre con una radiografía simple de abdomen.
en estudios de imagen. En estudios de laboratorio también por ahí mencionaba su compañera que nos los podemos saltar. No, sí son importantes. Son muy importantes los estudios de laboratorio y justamente sí es lo que mencionaron aquí en la ponencia. Vamos a tener leucocitosis, vamos a tener lactato elevado, vamos a tener amilasa elevada por el sufrimiento de los intestinos, no al grado de pancreatitis, recuerden ese punto es clave. No vamos a llegar a más de 300 de amilasa, pero vamos a tener amilasa elevada. Y lo muy característico, acidosis metabólica, ¿sale? Entonces ya estamos dando así como que 4 rubros de laboratorio muy importantes que vamos a tener en nuestros pacientes. Obviamente tenemos que pedir tiempos de coagulación, biometría hemática, pensando en que muy probablemente el paciente va a requerir de cirugía. Y en cuanto a estudios de gabinete, el gol estándar, como dijimos, es la arteriografía, pero esa no la tenemos en cualquier centro de primer contacto o de segundo contacto. Ese es un estudio que requiere de tercer contacto, de tercer nivel de atención médica. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que pedir, les decía, siempre empezamos con una radiografía de abdomen y el siguiente estudio que tenemos que pedir es una tomografía con contraste intravenoso. ¿Sale? Muchas veces tenemos que tomar en cuenta ese rubro que es, como dices, los estudios que tenemos disponibles. Sin embargo, la tomografía con medio de contraste intravenoso y también ahí la podemos observar en su fase arterial. Podemos tomar en cuenta que es un estudio que nos va a ayudar bastante, casi similar a la arteriografía, no con la misma especificidad, pero casi muy similar. Entonces va a ser el estudio ideal. Ese sí lo podemos tener en un centro de atención de urgencias de primero y segundo nivel. Bueno, sobre todo el segundo nivel, tenemos contar con ese estudio. Va a ser el estudio de gabinete ideal para poder llegar al diagnóstico. Ahí vamos a ver los signos de nivel de la oclusión, dónde puede estar nuestro émbolo atorado o el trombo, ocluyendo la arteria, y en base a eso podemos planear el tratamiento. Pero ese es el estudio, ¿vale? ¿Alguien más? Gracias, ¿Dudas, doctor. preguntas? Sí, doctor, ¿cuánto tiempo hace la diferencia entre una aguda y una crónica? Bueno. Eh, en- no hay como un tiempo en específico, así como que lo podamos poner como en la pregunta de examen de la vez anterior, pero sin embargo, tiene mucho que ver con todo lo que acabamos de ver ahorita con la fisiopatología. Una aguda, retomando eso que mencionaban, la mortalidad es del 90%. El otro nombre con el que se conoce esta patología, por ahí lo habrán escuchado, se llama trombosis mesentérica. Nosotros ahí en el ámbito hospitalario le decimos trombosis cementérica, porque tiene una mortalidad del 90%. Quiere decir que en los padecimientos agudos, esta va a ser la mortalidad. Es muy raro el 10% de los pacientes que puedan sobrevivir. ¿A qué me refiero? A que no puede hacer que un paciente con una trombosis aguda pueda evolucionar a una crónica, o digamos que ya se recuperó y ahora siga con una isquemia intestinal crónica. No, no es lo mismo con las diferentes patologías que vamos viendo que la podemos dividir en aguda o crónica. ¿Vale? Una aguda es la mortalidad que vimos, es el padecimiento grave, el padecimiento mortal, que prácticamente el paciente va a requerir de cirugía y va a ser muy difícil que pueda sobrevivir a esto. Les decía por ahí, nosotros le decimos trombosis cementérica. La aguda es muy diferente. Hay algo con el que se conoce perdónenme, la crónica. La crónica es algo que se conoce, lo mencionaron ahí en el dato clínico, el miedo a la comida. ¿Sale? El terror al comer. Los pacientes tienen miedo de comer porque les causa dolor. También es conocida como una angina intestinal, como la del corazón, pero este es intestinal. Esos son los datos característicos, aparte de todo lo que mencionamos, de la crónica, pero no hay como tal un límite de un tiempo que digamos, si ya tiene más de 3 meses, no. Puede ser y eso tiene que ver con la fisiopatología de lo que vimos, que la oclusión sea parcial. La oclusión de la arteria que irriga o venosa va a ser parcial, ¿vale? Eso es, recuerden cuando vimos oclusión, ahí vimos que o se está ocluido o no se está ocluido. Aquí sí es diferente, aquí no aplica el mismo concepto.
Aquí sí puede ser una oclusión parcial, una medio oclusión, por así decirlo, y eso lo va a convertir en una crónica. Cuando el embo lo tapa totalmente, eso es una aguda, ¿sale? Esa es la diferencia, pero no hay un tiempo específico. Eso y todo lo que platicamos ahorita. Recuerden, también es una terminología, lo de la angina intestinal, ¿sale? Así es conocida también. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta? No, Todo bien, doctor, doc. creo que está bien. Perfecto, qué bueno que me dijiste esa última pregunta porque me faltaba decirles eso de la angina intestinal, ¿sale? Entonces esa parte por ahí también no la mencionaron, no todos los textos la dicen, pero a eso se refiere. Si no tenemos más dudas o preguntas, nos vemos la siguiente clase el próximo lunes y ustedes me rotan los viernes, ¿verdad? Entonces nos vemos viernes 8:30. Vale, Sí, doc. doctor. Sí, doctor, Gracias. muchas gracias. Hasta Gracias. Buenas luego, doc. noches. Gracias. Gracias, doctor.